Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad nos sumergiremos aún más en las distintas matrices creadas durante el análisis realizado a la empresa Ron Santa Teresa. Nuestro equipo está conformado por Catherine Aloisi, Johnny Blanco, Fernando Rodríguez y su servidor Edgar Tobar. Ahora bien, dicho todo esto, compañeros, es importante recordar que esta empresa está dedicada a la producción y comercialización de ron y licores en Venezuela, al igual que en el resto del mundo. De igual forma, es bien conocido que desde la organización nacen rones como el Bicentenario, el Selecto, el ron antiguo de Solera, Gran Reserva, entre otros que evidentemente se añejan en grandes barricas de roble, ¿no? Por otra parte, conversemos ahora sobre su misión, su visión y valores que la verdad son concretos. En primer lugar, en cuanto a la misión, que realmente es bastante sencilla, es agregarle magia a los distintos momentos en donde estén presentes sus productos, ¿sí? En cuanto a la visión, se destaca o se destacará como una empresa familiar venezolana, innovadora y constructora de marcas que evidentemente con el apoyo de alianzas estratégicas, esta será líder de su categoría y hará del ron la auténtica bebida nacional, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, estimados, convertirá la exportación en su principal negocio en los mercados seleccionados, en los que claramente sus productos serán catalogados por su alta calidad, prestigio y aceptación, como es el deber ser, ¿no? Detallemos ahora sus valores, ¿sí? En primer lugar, podemos resaltar su determinación, ¿sí? Los mismos definen claramente sus objetivos y juegan para ganar. En cuanto a la honestidad, que también es un valor de esta organización, la transparencia es la mejor inversión a largo plazo. También encontramos la responsabilidad, evidentemente, que es la plataforma de la excelencia. Por otro lado, tenemos la humildad, que es la manifestación de la verdadera fortaleza. Y también podemos resaltar el equipo, que de su espíritu nacen las verdaderas victorias. Ahora bien, como lo pueden evidenciar en nuestra lámina de presentación, tenemos la matriz EFI o la matriz de evaluación de factores internos de la organización Ron Santa Teresa, que en la creación de la misma se consideró ciertas cosas, ¿no? En primer lugar, en cuanto al peso, el mismo en su totalidad no debe ser mayor a 1.0, ¿sí? Y en cuanto al valor, se tomaron valores en cuanto a las fortalezas: 4 con mayor importancia, 3 con menor importancia, ¿sí? Y al igual que las debilidades, se consideraron valores de 2 con mayor importancia y 1 con menor importancia, que al multiplicar el peso y el valor nos arrojó una ponderación, la cual, bueno, podemos detallar en nuestra lámina de presentación. Tenemos un peso total de 1,0 cumpliendo con el criterio y una ponderación de 2,84 en cuanto a la matriz de evaluación de factores internos para esta organización. Bien, en cuanto a la interpretación de la matriz de evaluación de factores internos de Ron Santa Teresa, tenemos que la matriz para esta organización cuenta con 15 factores internos que han sido evidentemente considerados por el equipo como determinantes de éxito. Los mismos están divididos entre 10 fortalezas y 5 debilidades. La verdad, una cantidad adecuada de elementos en donde los resultados de la ponderación arrojan un valor de 2,84, como se indicó en la lámina previa, y exhiben una organización fuerte. En tal sentido, compañeros, destacamos su ponderación por encima del valor promedio, el cual es de 2,5, que de igual forma esto nos muestra que Ron Santa Teresa posee una consistencia interna sólida para competir, en especial en un mercado lleno de oportunidades que seguro sumará para el continuo desarrollo de esta organización.
Por otra parte, a continuación le expresamos la matriz F, sería la evaluación de factores externos de Ron Santa Teresa, en donde también se consideraron criterios puntuales que resaltamos a continuación, ¿no? En primer lugar, al igual que el peso, el mismo no debe ser mayor a 1.0, ¿sí? En cuanto al valor, se realizaron o tomaron en cuenta valores como 4, 3 y 2, los mismos de manera descendente, expresan la importancia de cada oportunidad, ¿sí? Como lo pueden ver en nuestra lámina de ponderación. Y en cuanto a las amenazas, se consideró valores de igual 4, 3 y 2, los mismos de manera descendente expresan la importancia que se le da a cada amenaza. Y como lo pueden notar, tenemos totales de 1,0 en cuanto al peso, de igual forma cumpliendo con el criterio establecido, y tenemos entre la multiplicación del peso y el valor una ponderación total de 3,05. Dicho todo esto, para la matriz de evaluación de factores externos de la organización Ron Santa Teresa, tenemos que esta organización cuenta con 19 factores externos que han sido considerados de igual forma por el equipo como determinantes de éxito. Los mismos están divididos entre 9 oportunidades y 10 amenazas. Consideramos de igual forma que fue una cantidad bastante adecuada, en donde bueno, los resultados de la ponderación arrojaron un valor de 3,05, como se lo expresamos en nuestra matriz, y resultado que exhibe una organización de igual forma fuerte, ya que está por encima del valor promedio, el cual es 2,5, y garantiza hasta cierto punto el éxito de esta organización en cuanto a su continuo desarrollo o mejora continua en cuanto a la implementación de las estrategias que vamos a detallar a continuación en los puntos y contexto en cuanto a la creación de el análisis DOFA. En ese sentido, los dejo ahora con nuestro compañero Fernando Rodríguez, que nos detallará todas aquellas estrategias consideradas en cuanto a este análisis. Dentro de las herramientas de planificación estratégicas tradicionales, tenemos a la matriz DOFA. En la matriz DOFA se parte del concepto que la realidad se encuentra dividida en dos grandes sectores. El primer sector lo constituyen los elementos internos de la empresa, es decir, la parte propia de la empresa. La empresa se ve como si fuese la membrana entre el mundo interno y el mundo externo de ella. Segundo sector precisamente es ese mundo externo, donde la empresa se va a desarrollar y va a tener su actividad. En ese sentido, dentro de los análisis internos de la empresa, lo primero que se hace es dividirlo a su vez en dos grandes áreas, lo que serían las fortalezas, que son todos aquellos elementos en la cual la empresa destaca, en donde ella recuerda sus preciosos valores internos, sus elementos que la hacen y la distinguen de las demás, las que le han permitido hasta ahora al menos llegar hasta donde se encuentran. Son los elementos con los que cuenta para poder hacer frente a su futuro desarrollo. Sin embargo, hay elementos que siempre quedan retrasados, siempre quedan menos desarrollados. Esas áreas, esos sectores, esos aspectos son considerados como debilidades. Son aquellos elementos que hacen que la empresa presente cierta facilidad, ciertos elementos que la ponen en estado de peligro. Es decir, son aquellos elementos que pueden en un momento dado
pesar en contra de la misma empresa, pero son elementos internos que dependen de su propia voluntad. Quizás ella pueda resolver a través de políticas apropiadas o al menos reducirlo en su inmensa mayoría, pues. El mundo externo, a su vez, es dividido en dos grandes sectores, en dos grandes aspectos. Las oportunidades, que son aquellos elementos del mundo externo a la empresa que se le presentan como áreas posibles de crecimiento, áreas posibles de expansión, áreas posibles donde ella puede obtener un beneficio, no necesariamente económico, porque pudiera ser meramente estratégico o posicional, pero que sin duda le va a permitir estar en mejor posición o en mejor estado que el actual. Son áreas donde la empresa debe tratar de expandirse. Sin embargo, el mundo externo siempre tiene sus amenazas, aquellos elementos negativos que atentan incluso con la propia seguridad de la empresa. Esas amenazas hay que tenerlas en cuenta, pues pueden incluso llegar a acarrear la desaparición, la existencia propia de la empresa. Es por eso que las amenazas constituyen uno de los elementos esenciales que hay que tener en consideración al momento de elaborar alguna estrategia, al momento de establecer la actuación de la empresa a fin de evitar que esta amenaza pueda llegar a tocar a la empresa, ya sea porque la empresa esquiva su camino o ya sea porque toma medidas que eviten que dicha amenaza llegue realmente a afectar a la empresa, aun cuando la misma ocurrencia de esta amenaza no dependa propiamente de la empresa. Pero sí se busca que los efectos, una vez que esta ocurra, que esta amenaza aparezca, pues sus efectos tengan poca influencia o nula influencia dentro de la actuación de la empresa. Una vez que hemos hecho el estudio de ese mundo interior de la empresa y el mundo exterior o externo de la empresa y hemos podido determinar sus fortalezas y sus debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, a través de los diversos mecanismos o herramientas que disponemos, como pueden ser la lluvia de las ideas, de todas las herramientas que tenemos para poder analizar la parte interna y la parte externa de la empresa. Los resultados, las conclusiones son colocados dentro de una matriz donde por una de los lados tenemos el mundo interno y por el otro el mundo externo. Esa matriz con esa parte horizontal y esa parte vertical va a constituir una matriz que vamos a denominar precisamente la matriz DOFA. DOFA significa precisamente los nombres de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Como señalamos, vamos a aplicar la matriz DOFA a Ron Santa Teresa. En este caso, hemos hecho unos análisis a través de encuentros grupales para estudiar cuáles son las situaciones, los aspectos internos que caracterizan a esta empresa en sus dos grandes vertientes, como hemos indicado anteriormente, las fortalezas y las debilidades. Una vez determinadas estas, las hemos separado, las hemos agrupado en cada uno de estos dos sectores y como se muestra aquí en la imagen, la hemos colocado, la hemos vertido en la parte de las filas de la matriz DOFA. Este es un ejemplo de una matriz DOFA, como estamos viendo aquí en la pantalla, donde por un lado tenemos en la primera columna, que va a estar en la segunda columna, digamos, la primera columna es para la parte del mundo externo, el externo de la empresa. En la primera columna vamos a vaciar todo lo que es de las fortalezas y en la segunda columna vamos a poner las debilidades. A su vez, también estos mismos grupos de trabajo hemos estudiado, hemos analizado cuáles son los elementos del mundo externo a la empresa que pueden conformar una oportunidad o una amenaza para la misma. A su vez, entonces, como lo hemos indicado anteriormente, se ha dividido ambos aspectos en sus dos grandes categorías o grupos, ¿no? Las oportunidades por un lado y las amenazas del otro lado. Ellas son vertidas a su vez
En la primera columna, la columna inicial de la tabla DOFA, en cada una de las filas que se muestran ahí. La primera fila es vertido, como es llenado, con las oportunidades que, como hemos dicho, son aquellos elementos que favorecen en el mundo externo a la empresa, por donde la empresa debería tener oportunidades de expansión o situaciones que pueden ser favorables a ella. Por otro lado, tenemos las amenazas que son colocadas en la segunda fila de la matriz DOFA. Okay. Ahí encontramos pues todos aquellos elementos del mundo externo que nosotros hemos podido percibir, hemos podido captar, que pueden en un momento dado perjudicar a la empresa o hacer más oneroso o más complicada su actividad. Todos estos elementos que atentan contra la empresa, contra su bienestar, contra su acción y que pueden en un momento dado ya sea dificultar alguna de sus actividades, son consideradas como amenazas y son colocadas, como se indica ahí, dentro del grupo de amenazas. Confrontado el mundo interno de la empresa con el mundo externo de la empresa a través de sus vertientes, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Comenzamos con el análisis de las fortalezas para determinar qué políticas podemos implementar, qué estrategias podemos desarrollar para utilizar las fortalezas a fin de aprovechar al máximo las oportunidades que se están presentando en el mundo externo de la empresa. Pero a su vez tenemos que utilizar estas mismas fortalezas para crear políticas, estrategias que permitan controlar, disminuir o evitar en lo posible las amenazas que ese mundo externo presenta a la empresa. Muchas veces es imposible evitar los efectos de ella, pero sin embargo siempre o podemos esquivarlos o podemos por lo menos reducir los efectos en el futuro de la empresa. Finalizamos las debilidades confrontándolas con las oportunidades y las amenazas del mundo exterior de la empresa. En este caso, tenemos que desarrollar estrategias, tenemos que desarrollar políticas que eviten que estas oportunidades no puedan ser aprovechadas por una carencia, una debilidad que tiene la empresa, que evitan o que disminuye fuertemente la oportunidad de aprovechar una oportunidad que se va a presentar en el futuro. En este caso, estamos desarrollando políticas paliativas para reducir las debilidades y poder así estar en mejores condiciones de aprovechar al máximo las oportunidades. En el caso de las debilidades comparados con las amenazas o enfrentadas a las amenazas, en este caso estamos en el área más roja, más crítica de la empresa, pues las debilidades constituyen ventanas a través de las cuales las amenazas pueden penetrar en el desarrollo de la empresa y causar un daño bien importante en el futuro de esta. En este caso, las debilidades tienen que ser paliadas con cortafuegos, con políticas, con estrategias que eviten a toda costa o por lo menos reduzcan al máximo los efectos de las amenazas externas en el desarrollo de la empresa. Le agradecemos su atención y esperamos sus preguntas. Gracias.